Pour moi, c'est tellement intéressant d'être capable de parler différentes langues. Comme ça, je peux connaître des différentes cultures, des gens, parler de différentes choses. Surtout, c'est n'importe quoi cette expérience je sais pas, d'être capable de travailler en français ou voyager et vraiment parler avec des gens en français, en allemand, anglais, espagnol, n'importe quoi. C'est vraiment... C'est fou ça, c'est vraiment difficile de le croire, tu vois. And sometimes when you're having this complexity of learning another language and really trying to approach this thing, how to learn a language, how can I do that? It's really complicated. It's really making noises, using your mouth. And it is not that hard. Actually, is it really hard or not? Or maybe it is. It doesn't matter, you can always learn a language. It doesn't matter your level, where you are. It's about the consistency and discipline that you have. Zum Beispiel, ich bin gerade hier in Deutschland und ich kann auf Deutsch sprechen. Also ich kann Deutsch sprechen und ich kann auf Deutsch arbeiten. Das ist prima. Also seit fast 2 Jahren bin ich hier in Leipzig und ich wohne ziemlich gut gerade. Also mit der Arbeit läuft alles gut und ich versuche immer etwas zu lernen. Das ist meine Mentalität ein bisschen. Also über die Sprache, Arbeit, Content Creation, Sport. Also jetzt mache ich Triathlon und das ist wirklich verrückt für mich. Also bevor konnte ich nicht laufen. Ich hatte so viele Schmerzen im Knie und jetzt kann ich das machen. Also es dauert ein bisschen, aber Stück für Stück kannst du es machen. Así que lo importante es tener esta claridad de poder organizarnos y poder realizar estas cosas, pero tenemos que ser pacientes y realizar estas cosas de manera constante, con un plan, un método, que es el método que les voy a explicar hoy para que ustedes también puedan aprender un nuevo lenguaje. Así que vamos. Entonces llegamos al tema de la motivación y no basarse en la motivación, porque como ya sabemos somos seres racionales y seres emocionales y que nuestra emoción va a ir variando día tras día, semana tras semana. Entonces van a haber momentos que vamos a tener mucha motivación y genial, o sea, bienvenido a este boost de energía, pero van a haber momentos que van a estar más bajos y eso que va a decir que si nos pasamos la motivación que sube y baja, van a haber momentos que no vamos a realizar nuestra tarea, no vamos a estudiar el lenguaje, no vamos a intentar avanzar un poco. Entonces tenemos que tener claro que la motivación no basta, sino que tenemos que basarnos en nuestra disciplina, en nuestra capacidad de seguir haciendo las tareas a pesar de cómo nos sintamos y poder avanzar en eso. Así que sin la disciplina es muy difícil que puedas adoptar ciertas cosas, pero también hay otro método. Tenemos que también, como les contaba, planificar, organizar nuestro tiempo. Tenemos que saber cuándo vamos a estudiar, cuánto tiempo. Tal vez queremos definir un objetivo y quiero pasar el examen B1, B2, C1, lo que sea del nivel del lenguaje que tú estés buscando, y con eso puedes más o menos enfocar tu energía. Es súper importante porque si digo quiero aprender un lenguaje porque sí y no tienes un objetivo particular, es como apuntar al aire. No sabes si es que en verdad estás avanzando o vas a lograr lo que tú quieres. Si quieres viajar a Japón y hablar japonés, perfecto, puedes identificar, ya quiero tener por lo menos una conversación con un japonés en 5 minutos. Entonces tal vez quiere definir, quiero hablar mínimo 5 minutos de manera fluida con un japonés. Entonces ahí tienes un objetivo. Hay un objetivo cuando vaya a Japón, que va a ser, por ejemplo, cuando ya compras el pasaje este año o lo que sea. Puedes definir mejor este objetivo, ¿cierto? Pero la idea es que puedas tener claro hacia dónde estás apuntando y definir los tiempos de entrenamiento, de aprendizaje, etc. De acá llegamos al tema del método de cómo poder integrar esta tarea y hacerlo un hábito. Los hábitos atómicos, el 1%. Poder integrar estas pequeñas tareas paso a paso para que de alguna manera se pueda integrar, se pueda adoptar este hábito y se pueda generar este estudio de manera automática. No significa que va a ser gratuito, sino que va a salir más natural poder realizar estas cosas. Generar un hábito es muy importante para poder generar este impacto compuesto, porque lo vas a realizar de manera constante y vas a ver grandes cambios a largo plazo. Entonces ahora, ¿cómo podemos aprender un lenguaje? Y cómo yo lo hice con mi método, que fue viendo videos, películas, series,
cosas que te interesen, cosas que te gusten, porque al final si vas a estar utilizando mucho tiempo viendo videos, películas o series, tiene que ser algo que te interese, que te guste, porque no soy tan fan de agarrar estos libros de aprendizaje de lenguaje, un libro alemán, un libro de inglés, pueden ayudarte en algo, pero tenés que encontrar algo que puedas disfrutar. Y para mi caso, en el caso del inglés, yo encontré How I Met Your Mother, que a mí me encantaba la serie, la vi muchas veces con subtítulos en inglés, pero no sabía tal vez todas las palabras. Al principio no entendía todo y de repente subtítulos en español. Después fui avanzando poco a poco. En el caso del francés yo encontré un youtuber que se llama Cyprien, que es súper conocido, es un youtuber que es un poco comediante y lo partí viendo ahí en el 2019 y vi todos sus videos. Ahora no sé cuánto ha subido, pero en ese momento he visto todos sus videos y podía aprender harto porque me gustaba este tipo de comedia. Y lo bueno es que él es un francés y habla con un poco de slang, ¿cierto? Utilizando palabras que son típicas francesas y un poco de la calle. Entonces es mucho más interesante aprender ese francés que el francés que se ve en los libros o en estos audios de aprendizaje de lenguaje. Y para el alemán encontré 3 películas que a mí me gustaron que se llaman Nikos Weg. Nikos y W-E-G. Y está la película A1, A2 y B1 en YouTube y son gratuitos. Lo bueno de estas películas es que puedes ir aprendiendo paso a paso, porque la película lo que te permite es que el conocimiento o el lenguaje y la complejidad de lo que están hablando de las conversaciones va aumentando de manera progresiva. Entonces al principio es súper simple, es súper fácil. Son súper simples las conversaciones y te permite poder entender de manera más fácil, no es tan complejo. Entonces a medida que tú avanzas la película número 1, la película número 2 y la película número 3, vas a ver que la complejidad de las frases y las conversaciones van aumentando. Y eso te va a permitir decir, ok, voy mejorando la parte auditiva y puedo entender ciertas cosas que antes no entendía. Entonces ahora que ya encontraste ciertos videos que te gustan, una película, una serie, ahora llega el momento de estudiar. Mi plan y mi método que yo utilicé era realmente estudiar la serie, estudiar la película, estudiar el video. Te doy un ejemplo, viendo una película que por ejemplo dura 2 horas, mi plan era cada vez que yo avanzaba, era entender todo, exactamente todo lo que decía. Lo primero que hacía era ver la película entera o la serie o el capítulo que quería aprender. Perfecto, tengo una idea más o menos de qué se trata, con subtítulos en el idioma de la película, en este caso era alemán, que fue la película de Nikos Weg, y lo que hacía era que cada minuto tenía que entender exactamente lo que decía. Entonces lo que hacía era, veía un minuto de esa película y lo repetía, o si pasaban 10 segundos y había una conversación y no entendía, lo repetía y lo escuchaba de nuevo, y lo escuchaba de nuevo, y repetía. La mejor manera posible. O sea, si es que tu acento es muy fuerte no importa, pero lo importante es poder repetir las cosas que decía. Entonces con eso podía ir mejorando un poco y tener conversaciones, tratar de entender lo que estaban diciendo. Y buscaba en internet qué significa esto, qué significa esto otro, y en un cuaderno daba todas las palabras, frases nuevas que se iban integrando a mi vocabulario. Entonces escribía: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿me entiendes? Yo soy, yo me presento. Y todas estas cosas le iba anotando en un cuaderno en que tengo mucha información que iba agregando paso a paso todas las cosas que no entendía. Entonces con eso iba avanzando paso a paso para poder agregar vocabulario y entender lo que están diciendo. Después, cuando ya pasas, por ejemplo, una meta de 2 minutos, la idea es ver esos 2 minutos ya sin subtítulos, a ver si puedes identificar todas las palabras que dicen los actores, la película, la serie, lo que sea, identificar lo que están diciendo y entender lo que están diciendo, cuál es el tema, qué están diciendo, etcétera, etcétera. Entender y escuchar las palabras que tú escribiste en tu cuaderno. Esto era, esto está acá. Entonces vas avanzando a poco el nivel de dificultad en la comprensión de este lenguaje en esta película. Y la idea es que tú vayas avanzando paso a paso, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Y el tema es que cuando tú avanzas bastante, la idea es que tú vuelvas al inicio y partas desde el minuto 0. Entonces de ahí avanzas, porque puede ser que llegas al minuto 5, pero avanza y en el minuto 2 encuentras que está un poco débil. ¿Y qué va a pasar? Ahí tienes que volver a
estudiar las palabras del minuto 2, pero tú la tienes ahí y la vas escuchando, leyendo y todo constantemente. Y acá otro método que utilicé es utilizar post-it, colocar post-it en todos lados, en tu pieza, en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en todos lados que tú puedas colocar post-it y que tú los puedas ver constantemente, recordarte: estoy aprendiendo un lenguaje, lo estoy haciendo paso a paso, y con eso vas identificando las palabras que te costaban más. Cuando tú tenías este cuaderno con todas las palabras o frases, las puedes pegar en la muralla y de vez en cuando léelas. Eso te va a ayudar bastante. Y por ejemplo, cuando yo estaba en mi casa, en Chile, para aprender alemán también, coloqué estos stickers que tú puedes colocar las palabras. Entonces colocaba un cuchillo con el sticker, colocaba un plato, el interruptor, una planta, la luz, la cama, la almohada, una mesa, etc. Las posibilidades son en verdad muy grandes y tú puedes colocarlo en todos lados. Entonces cuando tú aprendes un lenguaje y visualizas ciertas cosas, entonces estás oyendo, estás escuchando distintas cosas que va a permitir generar un entorno en relación a ese lenguaje. Y ahora llegamos al tema del entorno. La idea es poder generar un entorno en relación a ese lenguaje. Si estás estudiando italiano, te recomiendo escuchar podcasts en italiano. Tal vez no vas a entender nada, pero escucha italiano porque las palabras se van a ir repitiendo. Si escuchas música, escucha música en italiano. Si ves video, busca youtubers en italiano. Trata de incorporar este entorno en italiano, porque la idea es que tu cabeza de alguna manera se adapte. Te aviso, te va a doler un poco la cabeza al inicio porque es mucho ruido, son sonidos que tú no conoces tal vez, y eso, la idea es que tu mente de a poco las vaya incorporando en tu cuerpo y asimilando a las palabras que estás escribiendo, a la serie que estás escuchando, al podcast que estás escuchando, la música que estás escuchando. O sea, hay distintas formas de poder aprender ciertas palabras y frases. Y la idea es que este entorno tú lo vayas generando con los posts, con los stickers, con la música, con el podcast, de manera constante y progresiva. De esa manera vas a poder avanzar paso a paso, pero a largo plazo va a ser un cambio pero tremendo. Así que dale paso a paso. Entonces ahora yo, teniendo en cuenta el tema de disfrutar, encontrar un video, una serie que te guste, estudiar la serie, entender las palabras, cada palabra desde el inicio. En este caso, por lo menos Nico se ve que es súper fácil poder entender la progresión del lenguaje y la complejidad de las conversaciones, y poder ir utilizando, escuchando, avanzando paso a paso, escribiendo tus palabras, teniendo los post-its, teniendo los stickers, escuchando podcast, crear un entorno que te ayude a encontrar este camino y este avance paso a paso con hábitos atómicos, las tareas pequeñas de un 1%, vas a ver que este cambio va a ser de manera exponencial a largo plazo. Por eso es importante seguir un método, seguir un plan, porque puede ser que este método te va a servir. Yo creo que te puede servir, y si lo utilizas, de verdad, cree en ti y haz las tareas paso a paso. Piensa en no basarte en el tema de la motivación, sino en la disciplina. El objetivo que tú quieres tener, ten en mente que eso es lo importante. Seguir avanzando paso a paso, un 1% al día, y vas a crear esta curva exponencial. Así que si te gustó el video, por favor, dale un like, suscríbete. Si es que estás en tu plan de aprender un nuevo lenguaje, por favor, indícame de qué manera te puedo ayudar, déjalo en los comentarios y te veo en el siguiente video.